Que me diga Alejandro Moreno, ¿qué estado de la República, gobernado actualmente por el PRI o gobernado antes por el PRI, tiene a su Universidad Autónoma del Estado en plena libertad de cátedra y de pluralidad de ideas? ¿Qué universidad del Estado? Alejandro Moreno tiene toda la semana desbocado con un lenguaje muy soez, creyendo que así habla el pueblo de México y que así por eso nos vamos a identificar con la postura priista. A ver, si habla así el pueblo de México, pero entre quienes nos caemos bien. No, espérate. Entre quienes nos queremos. O sea, no me asusta su claro, lenguaje. No, tú y yo en algún lugar así hablaremos, pero porque nos queremos mucho. Alejandra, no. A ver, no, Alejandra es una dama. Es que, pero a veces también tiene un lenguaje muy carrillero, si quieres. Pero carrillero no es soez. A ver. Soez, vulgar, popular. Pero nos queremos mucho. Claro. Y en la confianza lo podemos hacer. Tú ves a Alito Moreno. Pero eres el dirigente nacional de un partido. Dirían los chavos de la Gen Z. Qué cringe. A ver, pero sí, qué cringe, pero qué cringe. Diría Mine, qué grinch. Pero a ver, vamos a cerrar esta idea. Alejandro Moreno despotricando contra Morena con palabras muy altisonantes para defender, según él, a los jóvenes. Ay, sí. A los jóvenes que ellos mismos asesinaron durante décadas. Claro. A los jóvenes a los que no les daban libertad de abrir la boca porque enseguida los mandaban callar y de la peor manera. Yo creo que antes de estar hablando de los jóvenes, tanto Alejandro Moreno como Lili Telles, como toda esa bola de farsantes que están tratando de salir en defensa de la generación Z, de la mal llamada así causa que enarbola esta marcha que vimos suceder, pues yo creo que antes de hablar de eso deberían lavarse la boca para hablar de la juventud de una manera digna y respetuosa. Ni con palabritas, ni con dichos populares, ni creyéndose buena ondita, van a ganarse la juventud pensante e inteligente. Que a mí me diga Alejandro Moreno, ahí te va una pregunta que no va a poder responder y que no se le ha hecho. Que me diga Alejandro Moreno, ¿qué estado de la República, gobernado actualmente por el PRI o gobernado antes por el PRI, tiene a su Universidad Autónoma del Estado en plena libertad de cátedra y de pluralidad de ideas? ¿Qué universidad del Estado es referente de pluralidad, de diversidad, de manifestación política de las ideas, donde los estudiantes se manifiestan libremente cuando gobierna un priista el Estado? Díganme qué universidad. Ahí está la Universidad Autónoma de Coahuila. Tomadísima. Ahí está la Universidad Autónoma de Durango. Ahí estaba la de Sinaloa. Ahí está también la de Guerrero. Los chavos llegan y los afilian. Claro. Como si fuera proceso de inscripción. Que no me vengan con tonterías. Las universidades fueron cotos de poder, sectas al servicio de una camarilla oligárquica que asume que los estudiantes son carne de cañón, que son cifras de su Excel para afiliar, que son manipulables, que son utilizables, que son dispensables. Mentiras. Al PRI nunca, jamás, de los jamases, le interesó la juventud. Tan así que en 2012 nos levantamos, en el 68, en el 71, en el 99. A ver, los estudiantes históricamente se han rechazado a los gobiernos y a la forma priista de gobernar. Así es. No, Alito. Y volviendo al tema del intervencionismo, ya para cerrar este apartado de lo malo, pues bueno, recordarle a todos los panistas que hay casos muy clave en la historia del mundo, como Cuba, como Chile, como Panamá, como Irak, lugares en donde Estados Unidos ha ido a meter las manos y no se ha ido de ahí. Yo creo que ya deberían de quitarse esa postura servil algunos mexicanos que piensan que Estados Unidos es más que nosotros y que por ende tenemos que pedirles ayuda para que vengan, como si aquí no tuviéramos la suficiente capacidad de hacerlo, pero bueno, aquellos felices, alucinados, pidiéndole la intervención militar a Estados Unidos hacia nuestro país. Minúsculos y colonizados. Vamos con lo feo. Lo feo con la trinchera. El papel de la oposición en México, que se desdibuja cada vez más, que lejos de hacer propuestas que ayuden a construir unidad y un México mejor, hacen un llamado a la violencia. Si no, basta con recordar a Jorge Romero, quien en una entrevista aseguró que solo les falta la violencia. Estamos haciendo una oposición con una persona enfrente que mide 2 metros con un bat. O sea, lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Si es que alguien de la oposición la va a decidir por eso. Y ni qué decir de Malito Moreno, el dirigente del PRI, quien no se quedó en las palabras y recurrió a los hechos al pelear con el entonces presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Y ya ni hablar del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien tras perder a sus amigos en la Suprema Corte, se verá obligado a pagar todos los impuestos que debe desde hace más de 10 años, aunque se emberrinche en no hacerlo. Ese es el principal problema de la oposición. No tienen un partido político que los represente. Y entonces circunvalan, orbitan y están fuera del plano político, fuera del plano electoral, fuera del plano de las ideas, y por eso tienes a los Salinas Pliego y su aparato mediático, y por eso tienes a la Iglesia, por eso tienes a tantas otras figuras que, desesperados de no encontrar una plataforma que les ayude a traducir sus inquietudes en política pública, en votos, en escaños, en curules, en elecciones ganadas,
Pues por eso están tan encabronados. Sí, pues sí, porque sí. no hay agenda, no Fíjate que hay plan. das en el clavo, ¿eh? La verdad es que me haces pensar algo que yo no tenía en mente, no sé ustedes, pero muchas veces pensamos que la oposición no tenía un liderazgo. Luego ellos salen a decir, Lo que no no, tienen es que es no una queremos un plataforma. liderazgo. Sí, lo que no tienen es ni plataforma ni partido. Sí, eso. El problema de la oposición es que no tiene partido. Y yo me pongo en los zapatos de alguien que a lo mejor no le gusta Morena y digo, ¿con Claro. cuál me represento? Y con esa el PRI corrupto más exactamente. corrupto del planeta, con el Narcopan, con Sí. Movimiento Ciudadano, mercadotecnia de Claro. moda. ¿Con quién me identifico? Y esa es la gente decente de este país, porque Sí. la gente decente es capaz de poder reconocer en la pluralidad de ideas y diversidad de opiniones, que quizá lo que hace o dice Morena no lo termina por convencer. No importa, no pasa nada. Así es este país, Sí, diverso, plural y diverso, claro. plural y diverso. Y que además reconoce que el PAN y el PRI están completamente desacreditados. Ahí hay decencia. Ahí hay alguien decente que dice, participo, pero no hay quien me represente. Y entonces aparecen los Salinas Pliego, Claro. con estos discursos y estos desplantes que terminan por atraer, por no tener en dónde más ubicarse, pero estos discursos son de destrucción, son Sí. de confrontación, son de racismo, de clasismo, de xenofobia, verdaderamente son discriminatorios en su totalidad y solamente esconden detrás de su supuesta defensa de la libertad el regreso de los privilegios. ¿Por qué a Salinas Pliego le molesta tanto la Cuarta Transformación? precisamente por lo que Porque le acabamos de hicieron ver. pagar 48,000 millones de pesos. De inicio. 48,000. A ver, tuvo que vender el Mazatlán. Está TV Azteca embargado. 48,000 millones de pesos pagaría la pensión de adultos mayores un año. Ese es el tamaño de deuda que tenía un contribuyente. Uno solo, sí. ¿Ustedes creen que está contento? No, pues por ¿Ustedes supuesto creen que, no. está feliz? Claro, pero ya de eso a llamar expresamente a la violencia, Ot. yo creo que eso sí es un tema que los deja cada vez peor parados. La verdad es que la gente está muy decepcionada de la oposición que se tiene, no solamente los que comulgamos con las ideas del gobierno de la Cuarta Transformación, sino de la gente que espera más de otros partidos que, oye, y alguien tratando de darle una oportunidad al PAN y salen con ese tipo de cosas. Dices, no, los están orillando a una apatía política que yo pienso que no se había visto nunca antes. O sea, la gente está ahorita enfurecida y eso también está sacando la peor parte de las personas. Por eso, la convocatoria que le hago al pueblo de México. Pueblo de México. La oposición democrática, honesta, plural, diversa, está en Morena. Está en Morena, ¿eh? A ver, Pues sí. díganme, nadie podría decir que Morena Coahuila, donde tú y yo militamos, es igual al Morena Yucatán. No, pues no. Nadie podrá decir que el Morena del corredor metropolitano del Estado de México es igual a la de Saltillo o a la de Torreón. Nadie puede decir que Morena de Baja California es igual que el de Coahuila. Pues no, porque hay realidades distintas, con personas distintas, con agendas distintas, con un orden de prioridad distinto que permite entonces que tú y yo militemos en causas particulares, honestas, de convicción, con el pueblo por delante, y que quizá no sean las mismas a otros partidos Claro. en el país, aunque sea el mismo espacio. No, ni siquiera las mismas personas. dentro del Bienvenidos a partido. Morena. A ver, esta idea que Loret les ha vendido, sáquensela de la cabeza. No es un monolito. Mira, si les contáramos todos los conflictos internos que uno tiene, porque así es la vida. Y hay en todos los conflictiva. partidos. Y en todos los partidos. Solamente que aquí nosotros estamos peleando o discutiendo sobre proyectos de nación. Así es. Que tienen clave local, clave Sí. regional y un sentido de urgencia distinto, Sí. democrático por completo. Sí, Nosotros porque- en el PAN, los otros en el PAN, están discutiendo qué tanto tienen que hacer para provocar la violencia, qué tanto tienen que hacer para provocar el insulto, qué tanto tienen que hacer Sí. para provocar una reacción agresiva. Nosotros estamos discutiendo programas sociales. Pero fíjate el grado de desesperación, ya para cerrar también, que primero tuvimos aquí al asesor jurídico del Sí. PAN diciéndonos, no, aquí todo amor y paz, vamos a traer a los jóvenes, vamos a implementar una estrategia. Tapizaron el país de espectaculares diciendo, únete al PAN, somos la buena onda, somos los progres. Y luego el mismo dirigente nacional llamando a la violencia, pues porque ya vieron que no funcionó el regalar un iPhone cada mes, pues ahora pues vamos a Su recurrir a otra cosa. candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, literalmente con sangre firmó. Ah, sí, terrible eso, que grotesco. Literalmente grotesco. Con sangre firmó que no iba a quitar los programas sociales. ¿Qué hizo el PRI y el PAN? Votar ¿Qué en hizo? contra. Votar en la primera oportunidad que tuvo la legislatura que emanó de los votos que pidió Xóchitl Gálvez en la elección de 2024, a la primera oportunidad que tuvo, votó en contra del presupuesto más social en la Sí. historia de este país. No, sean cañones. Son una vergüenza. Así es, que en son números. números. 37% menos Así de es. la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Quizá no logramos dimensionar, porque la derecha rancia se ha encargado de hacer un borrado del inmundo sexenio del presidente Felipe Calderón. Pero recordemos, Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, gobernó con el cártel de Sinaloa de la mano. Está pagando 25 años de cárcel por conspiración internacional y tráfico de armas y cocaína en Estados Unidos. No es
un tema de, ay, échale ganas. No es, ay, pónganse a gobernar. El narco gobernó con Felipe Calderón y para desenraizar eso de una economía tan grande y un país tan complicado como este, nos ha tomado más de una década. Y no estamos bien. A ver, hay que decirlo, no estamos bien, pero tampoco vamos mal. Este es el camino correcto. Y es que esa es la narrativa que maneja la derecha, ¿no? La historia del todo está mal, todo en México va mal. La verdad es que... Ay, ¿van a culpar a Calderón? ¿Y van a seguir culpando a Calderón? Claro, pues claro que lo vamos a seguir haciendo. Obviamente. Además, ya hemos dicho hasta el cansancio que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso nos vamos a asegurar de que todos y todas, los jóvenes, los adultos, todos conozcan la historia que precede a la Cuarta Transformación. Una historia de masacres, de abusos, de censura. O sea, salían ahora que con la marcha esta de la generación Z, salían imágenes en donde la gente salía a marchar con el Calderón y los traían arrastrando las greñas por el suelo. O sea, eso era represión. Claro. Ahorita dicen, te ponen un montón de vallas y pues sí, están cuidando a la gente que se va a manifestar, pues para que no haya encontrones así feos. Quiero que vean cómo desalojaron a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los granaderos de Miguel Ángel Mancera en el Zócalo, a punta de toletes, golpeándolos. Y ahora se quejan de que hay un muro impersonal, inmóvil, un muro, y se quejan de que el muro los ve feo. A ver, están desquiciados. Qué bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene a un pueblo que la respalda. Qué bueno que tiene funcionarios de primer nivel como Omar García Papuch, que está realizando su trabajo en estricto sentido, con apego a la ley, pero con la contundencia que da el saber que tenemos que pacificar este país. 37% menos. No habíamos tenido una reducción así nunca. Ni con mi cabecita de algodón Evado de Toluca, fíjate. Benemérito de las Américas, faro, luz y guía, Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y bueno, además, es lo que dices tú, a lo mejor a veces no alcanzamos a dimensionar, que dices también, por ejemplo, en el tema de las cifras, como 37,000 delincuentes detenidos, pero delincuentes de alto impacto, 37,000 personas detenidas, hay también más de 18,000 armas drogas, aseguradas, dinero, toneladas y toneladas de droga, y todo políticos eso, corruptos. Claro, y todo eso es algo que no está llegando a las calles en este momento, que coadyuva a que siga funcionando la estrategia de seguridad de 4 ejes que propuso la presidenta y que ejecuta en coordinación con el secretario de Seguridad, Omar García. Felicidades al pueblo de México por haber electo a la mejor presidenta para el mejor pueblo en los tiempos más complicados. Felicidades.